Simus Podcast. Simus Podcast. Simus Podcast. Os dejo con más. Sí. Espero que os guste mucho el programa. Bienvenidos al segundo episodio del Simus Podcast. Después de los polvorones y unos cuantos kilos, volvemos a la carga con la actualidad científica del centro. Detrás de los micros estamos una vez más Martín y yo, que soy Paula, y hoy nos acompañan dos grandes figuras de la ciencia en España: José Tubío, que dirige el grupo Genomes and Disease en el Cimus, y José Bustelo, que entre otras cosas es el presidente de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer, o ASEICA. Bienvenidos. Hola. Hola, buenas. Con vosotros vamos a hablar hoy sobre la investigación en cáncer, que es uno de los puntales del trabajo científico de nuestro centro. Bienvenido, José. Muchas gracias por estar aquí. Para abrir boca con el programa, ¿por qué genética y por qué en el Cimus? Bueno, menudas dos preguntas. Bueno, yo creo que la respuesta a las dos preguntas es la consecuencia de una trayectoria vital. Es decir, la vida muchas veces te lleva a sitios que no piensas, ¿no? Bueno, pero sí te puedo decir que me acuerdo perfectamente la primera vez que pensé en dedicarme a la genética, y está muy ligado al cáncer, en realidad. Yo decidí dedicarme a la genética después de que mi abuelo falleciera de cáncer. Esto ocurrió cuando yo estaba estudiando primero de biología, y mi primer contacto con la genética fue en el verano del año siguiente. En la biblioteca, pues casualmente llegó a mis manos un libro de divulgación de la revista Investigación y Ciencia, que estaba dedicado a la evolución del cáncer, y recuerdo un capítulo en el cual trataba la metástasis, ¿no? Leyendo aquel capítulo, pues me atrajo muchísimo pues la parte en la cual se hablaba de los genes que estaban implicados, en teoría, porque en aquel momento pues se conocía muy poco acerca del cáncer, pero sí se hablaba de genes que estaban implicados en el cáncer, ¿no? Aquello me atrajo muchísimo, la verdad, y fue cuando tomé la decisión de dedicarme a la genética. Ya después tuve la asignatura de genética, la cursé, me gustó y tal, ¿no? ¿Y por qué el Cimus? Bueno, el Cimus es probablemente el centro biomédico más importante que hay en Galicia, de investigación biomédica. Y entonces, pues una vez que llegué a Santiago, ¿no?, después de dar tumbos para allá adelante, pasando tanto por centros internacionales como después por la Universidad de Vigo, pues acabé en Santiago y dije, pues qué mejor, ¿no?, que trabajar en este centro que dispone, pues, de muchas facilidades para poder desarrollar la investigación, y sobre todo está muy bien situado, ¿no? Dentro de las líneas de investigación que desarrollas en tu grupo, quizás la más potente o con mayor recorrido ha sido la investigación de las bases genéticas del cáncer. Pero para que nuestros oyentes tengan una visión clara, ¿qué es el cáncer? ¿Qué es lo que lo caracteriza como enfermedad? Bueno, vamos entonces a dar una definición un poco general de cáncer, ¿no?, porque se supone que la audiencia de este programa es muy amplia, ¿no? Yo empezaré diciendo que el cáncer no es una única enfermedad, es un conjunto de enfermedades. Todas esas enfermedades, que son diferentes entre sí, guardan, pues, una serie de características en común. De una manera muy general, pues una de estas características es el hecho de que este cáncer es un proceso que se caracteriza por la proliferación, por la multiplicación de células, ¿no? Esta multiplicación de células, pues, lleva a que aparezca, pues, un pequeño tumor, y en un momento dado, pues, esa multiplicación que prosigue, ¿no?, ese proceso de proliferación prosigue, pues al final termina, en las últimas etapas suele terminar porque esas células adquieren la capacidad para poderse desprender de ese tumor donde están creciendo y dirigirse a otras partes del cuerpo donde causan lo que se conoce como metástasis, y suelen acabar muchas veces con la muerte del paciente que lo padece. Este proceso de multiplicación celular, de proliferación celular,
es un proceso que ocurre normalmente en nuestro organismo. Desde que el espermatozoide fecunda el óvulo y se forma el cigoto, pues es necesario para nuestro desarrollo, ¿no?, que esas células se multipliquen, ¿no?, hasta que el individuo pues, está formado, digamos, en su estado adulto, pero aún sigue la multiplicación y la proliferación de nuestro organismo. Es decir, las células van envejeciendo, se van gastando, se van muriendo. Por ejemplo, las células sanguíneas de nuestro cuerpo, algunas de ellas viven poco más de 100 días. Entonces, necesita la médula ósea trabajar, proliferar para generar más células. Esto también ocurre, por ejemplo, en las células de la piel. Las células de la piel se mueren, necesitan replicarse, multiplicarse para poder recubrir todo nuestro cuerpo, digamos, ¿no? Y también pasa, por ejemplo, pues con el sistema digestivo. Son células que están sometidas a mucho estrés, se acaban muriendo, es necesario que se repongan, y para esa reposición es necesario que haya multiplicación, que haya proliferación. Bien. El problema es cuando esa proliferación, esa multiplicación, que es un proceso que está más o menos controlado y regulado, cuando ese control se pierde, ¿no? Es ahí cuando surge el problema del cáncer, cuando esa proliferación de esas células ocurre de una manera descontrolada, hasta el punto de que llega a invadir los tejidos circundantes y acaban produciendo fallos orgánicos, ¿no? Esto se debe a errores, y son errores que fundamentalmente ocurren a nivel del ADN. Es decir, el cáncer es una enfermedad genética, con base genética. Es una enfermedad que ocurre como consecuencia de errores en nuestro ADN. El ADN, para el que no lo sepa, pues son las moléculas que portan la información biológica que se hereda, ¿no?, que se hereda a los descendientes, y todas están encerradas en los núcleos de nuestras células, ¿no? Todas nuestras células, o casi todas nuestras células, tienen ADN, y durante ese proceso de multiplicación, de proliferación que os comento, a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro desarrollo, pues hay una serie de circunstancias por las cuales pues, ese ADN puede cambiar. Surgen lo que se llaman mutaciones. Y cuando esas mutaciones afectan a los genes, que realmente son los fragmentos de nuestro ADN que contienen información biológica relevante, pues es cuando esos errores, si afectan a los genes que están implicados en digamos, en el control de esa proliferación, de esa multiplicación, es cuando surge el cáncer, ¿no? Entonces, en resumen, es un proceso que se caracteriza por la proliferación descontrolada y es un proceso, además, de base genética. Yo creo que ahora mismo nuestros oyentes se estarán preguntando si sabemos tanto, ¿por qué no tenemos una cura universal, José? Bueno, pues porque, como muy bien dijo José, no hay un único cáncer, hay múltiples cánceres. Es más, incluso si usted piensa que puede haber 3 individuos con cáncer de mama, pues puede ser que cada individuo tenga diferentes subtipos de cáncer de mama, no solamente porque hay diferentes tipos celulares que pueden dar lugar al origen del cáncer, sino que también el cáncer puede surgir por diferentes alteraciones genéticas, no por una sola. Es más, aparte de las alteraciones genéticas causales que mencionó José, las células tumorales acumulan alteraciones genéticas adicionales simplemente porque se han vuelto locas y ya no se preocupan mucho más de reparar el ADN. Entonces, a lo largo de la historia de la evolución del tumor se van a acumular una serie de alteraciones genéticas extra, algunas que no tienen relevancia funcional, pero otras que ayudan también al proceso de transformación oncogénica. Entonces, el tumor de cada individuo va a ser, por un lado, la célula que lo ha originado, las alteraciones genéticas iniciales que lo han causado y las alteraciones genéticas que se han acumulado a partir de ahora. Entonces, incluso 3 pacientes con exactamente el mismo tumor y la misma mutación original probablemente tengan comportamientos clínicos diferentes porque las alteraciones genéticas acumuladas son también diferentes. Y ese es el reto porque, claro, la gente habitualmente dice, bueno, los científicos están continuamente curando el cáncer y al final nosotros nos seguimos muriendo, ¿no? No es exactamente cierto, porque de hecho la supervivencia en cáncer ha aumentado muchísimo a lo largo de estos 20 años y hemos alcanzado cotas ya del 55%. El reto es alcanzar el 70%. Pero eso es que el proceso del cáncer es un proceso muy complejo.
de inicio, es también muy complejo en el sentido de que las células tumorales no solamente no son estáticas, sino que reaccionan ante los tratamientos, evolucionan ante los tratamientos. Entonces, cada vez que nosotros le echamos algo, la célula tumoral va a reaccionar a ese algo y va a intentar pasarlo, ¿no? Es como si nosotros vamos en Santiago en una calle y la vemos atascada, pues entonces escogemos un mecanismo alternativo. Entonces, en eso radica la dificultad de tratar el cáncer, pero también al final es un proceso genético que puede ser conocido, y si puede ser conocido, puede ser respondido. Entonces, al final, yo creo que el cáncer y tratar el cáncer es una lucha entre lo que sabemos de la célula tumoral, lo que la célula tumoral todavía nos oculta, pero que tendremos que descubrir para progresivamente tratarlos mejor a los pacientes. Y cada vez que conozcamos mejor el proceso, cada vez trataremos mejor a los pacientes. Nos hablabas de las tasas de supervivencia y, por dar un dato más, la Asociación Española contra el Cáncer pronostica que va a haber un aumento de incidencia de cáncer de cara a 2040. Es decir, que se van a diagnosticar más casos. ¿Por qué aumenta la incidencia si parece que cada día sabemos más sobre el cáncer? Bueno, a ver, yo creo que dentro de lo malo que es el cáncer, lo único bueno que tiene el cáncer es que hay más cáncer porque vivimos más. Al final es un proceso biológico muy estructurado, como dijo José, todos nosotros surgimos de una única célula original que da lugar a como 30 billones de células que componen nuestro organismo. Nosotros aquí durante este podcast probablemente perdamos 13.500 millones de células y es un proceso muy complejo, ¿no? Claro, este es un proceso muy ordenado. De hecho, es muy difícil que desarrollemos cáncer, porque si pensáis todo el número de células que hemos generado durante nuestro desarrollo embrionario y todas las células que regeneramos continuamente en nuestro cuerpo, y mucha gente no se muere de cáncer. Y los que se mueren de cáncer se mueren de un único cáncer, es decir, de una única célula que ha desarrollado una alteración genética. O sea, que el sistema funciona muy bien. Lo que pasa es que, bueno, como en todos los sistemas, hay fallos, y esos fallos generalmente aumentan con la edad. Primero, porque obviamente cuanto más vivas, más frecuencia tienes de desarrollar alteraciones genéticas, ¿no? Es como conducir. Si conduces durante una semana, bueno, puedes tener muy mala suerte, tener un accidente. Pero si conduces 40 años de tu vida, tus probabilidades son mayores y sobre todo si el coche cada vez es más viejo, ¿no? Pues es el proceso que tenemos, como vivimos más, pues desarrollamos más alteraciones genéticas, nuestros sistemas de reparación y eliminación de células tumorales también decrecen en el tiempo y entonces tenemos más tumores. Es verdad, que tenemos también más tumores porque cada vez somos capaces de detectarlos más temprano. Antes, pues obviamente, cuando la gente llegaba al hospital, pues tenía tumores ya grandísimos que eran casi incurables. Ahora, gracias a técnicas de detección, de monitorización, podemos incluso detectarlos cuando son muy pequeños. No tan pequeños como nos gustaría que fuesen, que de hecho es un reto que tenemos pendiente en el futuro, pero al menos los podemos detectar mucho más tempranos. Y obviamente eso aumenta el número de tumores. Eso de hecho también crea un reto porque cada vez que detectemos más un tumor más temprano, realmente no sabemos mucho acerca de la evolución de los tumores. Hay tumores que probablemente estén con nosotros toda nuestra vida y no nos maten, porque crecen muy lento. Hay otros, en cambio, que son mucho más agresivos. Y otro reto que tenemos a corto plazo es distinguir justamente los tumores más iniciales, cuáles de ellos tienen más peligro de desarrollar un tumor efectivo y cuáles no. Y eso no lo sabemos actualmente. Es un reto que tenemos en investigación en cáncer. ¿Y los factores de riesgo? ¿Puede ser que ahora estemos más expuestos a ellos que hace unos cuantos años? ¿O somos más conscientes? Bueno, hay un factor de riesgo que no se puede solventar, que es, como dijo José, la proliferación celular. Cada vez que una célula se divide, acumula entre una o dos alteraciones genéticas y eso es inevitable. De hecho, es bueno, porque si no tuviésemos alteraciones genéticas, seríamos todavía un paramecio, no hubiéramos podido evolucionar. La evolución de las especies se basa en alteraciones genéticas que después se seleccionan. Ahora me he perdido con la pregunta, perdona. Los factores de riesgo. Los factores de riesgo. Entonces tenemos ese factor que no se puede evitar. Lo tenemos con nosotros, entonces lo único que podemos hacer es detectar los tumores lo más rápidamente posible. Sí que hay medidas preventivas y obviamente hay
cosas que hacemos que no son buenas. Por ejemplo, fumar obviamente tiene una relación directa con desarrollo de cáncer. El exponernos innecesariamente al sol también tiene que ver con cáncer. El que fumemos, el que bebamos alcohol, obviamente infecciones, algún tipo de infección viral. Esos son todos factores de riesgo que son evitables. Curiosamente, y eso gracias a investigadores como José, sabemos que hay especialmente algunos tipos tumorales que acumulan un montón de alteraciones genéticas. Y los que más alteraciones genéticas desarrollan son justamente estos que hemos mencionado, el de pulmón, el melanoma, el de cervix. Son todos justamente los tumores que a través o de mecanismos preventivos o de cambios de hábitos sociales podrían ser eliminados. A veces hablamos, qué bueno sería tener una terapia que solventase el 30% de los tumores. Sería ideal. Cualquier empresa tendría sueños libidinosos pensando en eso. Pero realmente si, por ejemplo, dejásemos de fumar, el 30% de los pulmones, de los cánceres de pulmón desaparecerían. Entonces, ¿qué mejor terapia que prevenir, al menos dentro de nuestras posibilidades, el que aumentemos la posibilidad de tener cáncer? Obviamente que no fumemos no significa que no tengamos cáncer, pero luego la probabilidad disminuye y también las alteraciones genéticas que tienen los tumores son diferentes a las que tienen las personas fumadoras. Tomamos nota, entonces. José, en los próximos días el trabajo de vuestro equipo va a figurar en 2 artículos recién salidos del horno de las revistas Nature y Nature Genetics, de alto impacto. Explícanos brevemente en qué consisten estos descubrimientos que habéis realizado. En 3 o 4 horas. Bueno, vamos a ver, nosotros hemos, durante los últimos años, pues hemos estado muy involucrados en consorcios internacionales, ¿no? Principalmente en el Consorcio Internacional del Cáncer. Es un consorcio, pues, formado por muchas personas, muchos investigadores de varias decenas de países a lo largo de todo el mundo. Y pues bueno, dentro de ese consorcio nuestro papel ha sido igual que muchos otros, pues el de estudiar determinadas variantes genéticas, ¿no? Determinadas mutaciones que están asociadas a determinados tipos de cáncer. Tuvimos la ocasión, porque una de las grandes limitaciones de descubrir nuevas mutaciones implicadas en cáncer, esto es muy importante, porque encontrar mutaciones te indica qué genes están implicados en la enfermedad, ¿vale? Pues una de las grandes limitaciones es el número de muestras que se estudian, ¿no? Entonces, un investigador en su laboratorio normalmente está limitado por muchos factores, desde, por ejemplo, que no dispone de las técnicas necesarias hasta que no dispone de tiempo para coleccionar el número suficiente de tumores o una serie de limitaciones que desaparecen cuando entras en un consorcio donde hay mucha más gente colaborando contigo y donde tienes acceso a muchas más muestras, ¿no? Nosotros, pues dentro de estos consorcios hemos tenido acceso a 3.000 pacientes a muestras de tumores de 3.000 pacientes de cáncer y hemos pues analizado esos tumores y hemos descubierto un nuevo mecanismo que está implicado en cáncer, ¿vale? En este mecanismo está involucrado unas regiones de nuestro ADN, cual ya introduje antes el ADN, ¿vale? Pues unas regiones de nuestro ADN que tienen capacidad para movilizarse, para cambiar de localización, ¿no? Entonces, de una manera muy, bruta, pero fácilmente entendible, pues son regiones en nuestro material genético que pueden escindirse de su localización original e integrarse en una nueva localización. Estas secuencias se conocen de una manera general como genes saltarines o ya más específicamente transposones, que es como las conocemos nosotros en nuestra jerga científica. Y hemos visto que cuando ocurre ese proceso de movilización, cuando esas regiones que se mueven se integran en una nueva localización en el genoma, pues, o en el ADN, pues generan grandes mutaciones, normalmente grandes pérdidas de material genético, ¿vale? Esas grandes pérdidas de material genético pues conllevan a la pérdida de genes que son muy importantes para el control de la proliferación celular que también comentaba antes, ¿no? Entonces, bueno, este nuevo mecanismo que
que se llama Line 1, deleción mediada por Line 1, que básicamente quiere decir pérdidas de material genético debidas a integración de transposones, ¿no? Es un nuevo mecanismo que no se conocía hasta ahora y que conocerlo pues nos va a permitir, por ejemplo, poder de alguna manera actuar para frenar este mecanismo y evitar que muchos pacientes con cáncer, pues este mecanismo pueda implicar nuevas mutaciones y por tanto pueda ese cáncer seguir desarrollándose. Hablábamos con anterioridad de que realmente el cáncer comprendía diferentes tipos de enfermedades. ¿Cuáles serían los diferentes tipos de tumores en los que habría mayor implicación de este tipo de secuencias de ADN móvil, estas mutaciones que describís en vuestro artículo? Bueno, son fundamentalmente 4 tipos, además 4 tipos pues, bastante conocidos. Quizás el que menos, el cáncer de cabeza y cuello, ¿no? Que básicamente pues, son tumores que surgen pues, en la boca, ¿no? Cáncer de esófago, cáncer de pulmón y cáncer colorectal, ¿no? Y si lo pensáis, pues son regiones de nuestro organismo que están muy en contacto con el ambiente, ¿no? Pues el cáncer de cabeza y cuello, cáncer de esófago, pues pueden estar de alguna manera bien vinculados al tabaco, igual que el de pulmón, al tabaco o incluso a lo que comemos, ¿no? El cáncer colorectal, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es muy curioso que esto ocurra y pensamos que hay determinados factores ambientales que pueden estar implicados en la activación de este mecanismo que comento. ¿Cómo prevés que se trasladen a la sociedad los hallazgos que habéis realizado? ¿Supone esto un avance de cara a conseguir una medicina más personalizada para el paciente con cáncer? Bueno, más que impacto en la sociedad, yo diría impacto a nivel clínico, ¿no? Es decir, hay 2 líneas de actuación en las cuales estamos trabajando ahora. En nuestro grupo de investigación hay una investigadora que se llama Mónica Martínez y que es la que más está trabajando en este sentido, ¿no? En la parte, digamos, translacional, de llevar lo que nosotros estamos descubriendo a la clínica, ¿no? De lo cual me siento muy orgulloso porque es una limitación que hemos tenido siempre hasta ahora. Nosotros trabajamos fundamentalmente hacemos una investigación, digamos, básica, ¿no? Muy básica y siempre nos faltó ese punto de poder ayudar a la gente, ¿no? aplicando estos descubrimientos de alguna manera y que lleguen directamente al paciente a beneficiarse de ellos. Pues actualmente estamos trabajando, como decía, en 2 líneas. Una de ellas es en el diagnóstico, es decir, el identificar este mecanismo que comento, ¿no? de mutación en estos tipos de cáncer. Es importante porque es una etiqueta más que se va a añadir al diagnóstico, ¿no? Y entonces eso es relevante porque los pacientes que tengan esa etiqueta, ¿no? ese tumor con esa etiqueta, pues van a poder seguramente recibir, esto ya va a ser más a medio y largo plazo, tratamientos específicamente dirigidos para frenar esos mecanismos, ¿no? de mutación. Entonces, en ambos sentidos estamos trabajando actualmente en el laboratorio. Hablábamos antes del proyecto internacional PanCáncer. Estos resultados pues, ponen de manifiesto que la colaboración internacional en ciencia es esencial, así como una correcta financiación de la misma. Pero, ¿cómo está la situación bajo nuestro propio techo? José, tú eres presidente de la SEICA, nadie mejor que tú para que nos cuentes cuál es la situación actual de la investigación oncológica en España y en Galicia. Bueno, yo creo que aquí tu pregunta implica varias cosas. Una es cómo es el estado de los investigadores y cómo es el estado general del sistema, y otro quizá la financiación, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de gente que está trabajando en cáncer, la situación española es buenísima. Yo creo que es algo, por un lado, histórico, porque al final investigadores españoles tuvieron un papel fundamental en descubrir qué es la base del cáncer, ¿no? Porque cuando hablamos de genes implicados en cáncer, hay que recordar que los primeros investigadores que descubrieron un gen que estaba implicado en cáncer humano fueron 2 españoles, que eran Mariano Barbacid y Eugenio Santos, que ahora eso lo hicieron en Estados Unidos y ahora están en España. Eso significa que si volvieron a España es que la situación era buena como para trabajar. Entonces yo creo que la cantera, por un lado, de investigadores seniors que existe en España y también de investigadores jóvenes, estamos hablando de José Tubío, estamos hablando de gente como Salvador Aznar, como Arcaiz Carracedo, es excepcional. Nunca hemos tenido tan buenos investigadores en cáncer en España como en estos momentos, nunca, es inmediable.
Y yo creo que estamos haciendo líneas de investigación muy punteras y, por ejemplo, pues los 2 artículos que acabas mencionando del grupo de José Tubío, pues es qué mejor ejemplo que eso, ¿no? Estamos haciendo investigación de calidad y estamos haciendo investigación a la altura de cualquier país de Europa o del resto del mundo, ¿no? Sí que es verdad que tenemos una serie de déficits actuales. Yo espero que sean cíclicos, ¿eh? A veces nos quejamos y entonces damos siempre un aspecto muy negativo, pero bueno, hay que pensar que lamentablemente en España esto siempre va por valles y montañas. Hemos tenido periodos muy buenos. De hecho, yo cuando volví en España, que fue en el año 2000, vine porque en aquel momento se estaba invirtiendo mucho en ciencia. Por ejemplo, en aquel tiempo no había ni el CIMUS, ni el CICUS, ni el Centro de Investigación de Salamanca, ni el CENIO. Gracias al esfuerzo que se hizo en España durante todo ese tiempo, hemos tenido ahora centros, o hemos construido centros de referencia que han invitado a venir a gente a trabajar. Había también un ambiente muy positivo en cuanto a inversiones, a cosas que se podía hacer. Siempre sabíamos que no era igual que estar en Estados Unidos, por ejemplo, pero bueno, sabíamos que al menos podíamos trabajar porque el país y la ciencia fuesen mucho mejor, ¿no? Lamentablemente esto se truncó un poco con la crisis económica y llevamos ya 10, 15 años en donde hay un periodo de estancamiento que está pervirtiéndolo todo, porque al final tenemos problemas de infraestructuras, tenemos problemas de captación de talento, de retención de talento. Dudo mucho que José pudiese haber hecho su trabajo simplemente con el dinero que le dan en el proyecto nacional. Yo creo que no llegaría ni a la figura número 1. Con lo cual hay un problema que es serio, que está afectando seriamente a la productividad de los investigadores, a su capacidad competitiva en estos momentos. Pero bueno, yo creo que hay que luchar por las cosas que crees y yo creo que si todos los científicos y sobre todo la sociedad, que al final hay que pensar que la ciencia no es un ente abstracto, la ciencia obviamente es avanzar en el conocimiento, pero es avanzar en tecnología, es avanzar en mejor respuestas para la salud de los ciudadanos. Entonces yo creo que si todos nos implicamos conseguiremos cambiarlo. Y bueno, yo ahora, aunque tengo un moderado optimismo respecto al ministro de Ciencia, etcétera, bueno, le voy a dar un poco de margen de maniobra. Yo creo que el gobierno ha dicho múltiples veces que para ellos es muy importante el sistema científico español, invertir en el sistema de I+D+I, pues la prueba del algodón la tendremos en los próximos presupuestos del Estado. Ahí es el momento de materializar el aspecto. Nuestra postura, y aquí hablo más que como investigador, como presidente de la SEICA, es que necesitamos una medida de choque a corto plazo que nos permita recuperar el tiempo perdido. Eso para nosotros supondría, por ejemplo, duplicar lo que se dedica ahora a proyectos de investigación, que no es una inversión que nos arruine como país, porque al final estamos hablando, por ejemplo, de la agencia que da proyectos a José o a mí, pues de 340 millones más de euros al año. Esto probablemente cueste lo mismo que pasar el AVE desde por las montañas de Galicia hacia Santiago, ¿no? O sea que es una inversión de país. Yo, por ejemplo, el otro día en una entrevista en La Voz de Galicia me preguntaban un poco sobre esto. Y yo creo que Galicia tiene una buena oportunidad, porque yo comentaba que, por ejemplo, ahora que el bloque tiene una posición bastante fuerte de negociación, y les decía que, aparte de reivindicar cosas sobre los peajes de las autopistas o sobre el AVE, que es positivo y hay que defenderlo, ¿por qué no también pedir más dinero para que se invierta en ciencia en Galicia? Y aquí tenemos mucho margen de mejora en invertir en centros punteros, en atraer gente, etcétera, con lo cual yo creo que sería sobre todo una inversión buena para un país que está muy deteriorado en cuanto a edad. Somos cada vez más viejos en Galicia y yo creo que la ciencia es una manera de atraer gente joven y familias jóvenes a trabajar en un país e invertir para un país. Y sobre todo para aumentar la calidad de vida de sus ciudadanos, porque cuando hablamos de mejores pensiones, de mejores salarios, eso solamente se va a conseguir a través de ciencia y tecnología. Si seguimos con las industrias tradicionales, no conseguiremos nunca estos objetivos sociales. Sí, sí. Es que en cierta medida seguimos siendo una posición de contraste en relación a otros países
europeos que, incluso durante el periodo de crisis, han mantenido su apuesta decidida por el I+D+I, sí, eso, llegando incluso a duplicar nuestros presupuestos. Claro, eso es clarísimo. A los científicos que nos gustan los datos objetivos, los datos objetivos están ahí, no nos engañemos. Es verdad que siempre se argumentó que la crisis, claro, había que apretarse el cinturón, pero es que durante la crisis otros países han aumentado la financiación, porque de hecho es que la única forma de salir de la crisis es invertir en tecnología e invertir en ciencia. Y mientras que aquí hemos bajado pues un 10, un 15% en los últimos años, en Alemania han aumentado un 25, un 30%. En Inglaterra lo mismo, en los países nórdicos exactamente igual. Incluso en Portugal. En Portugal incluso con la Troika ha aumentado como un 12% el presupuesto de ciencia. Yo hay una cosa que me aterrorizó ver, que es un informe reciente de la Unión Europea, en donde se habla de qué países captan y pierden talento. Y los países que perdían más talento eran España e Italia. Y sobre todo eran talento de gente formada a nivel universitario, con un buen entrenamiento científico, y que los estamos perdiendo, están yendo a otros países. Por poner un ejemplo personal, mi hijo está fuera de España. El otro día, cuando tomamos posesión en la Real Academia Gallega, estaba hablando con otros compañeros académicos, y sus hijos estaban fuera de España también. España y Galicia no creo que se pueda permitir perder justamente a las personas más cualificadas, que son las que pueden hacer ciencia, contribuir a la universidad y sobre todo incluso a construir nuevas empresas y nuevas avenidas de negocio en el país. No nos podemos permitir esa pérdida de talento. De hecho, si nos fijamos un poco en la opinión pública, se sabe que, hay indicadores que nos dicen que la ciencia está muy bien valorada, que se entiende como una forma de prosperidad, digamos. Y de hecho es curioso porque los científicos somos la segunda profesión mejor valorada solo por detrás de los médicos. Entonces, ¿cómo se explica que con una percepción social que a priori es muy buena, la inversión pública sea tan baja? Bueno, es verdad que, y bueno, yo creo que es para estar agradecidos que los ciudadanos consideren que los que trabajamos en estas profesiones somos positivos para la sociedad. Eso es muy positivo, es un buen punto de arranque. Yo creo que el problema es que, claro, es que la gente tiene un montón de problemas y al final cuando tienes que reivindicar algo, claro, tú te preocupas de tu pensión que no te llega a final de mes, o que estás en el paro, o que tu hijo pues no tiene el trabajo que le corresponde en función de su formación, con lo cual, claro, al final todo el mundo pues va a lo que más le interesa y sobre todo también es lo que más tiene impacto a nivel político, ¿no? Yo creo que ahí quizá nosotros tuviésemos que hacer una labor de concienciación mayor, porque un poco lo que comentamos anteriormente en la anterior pregunta, quizá la gente tuviese que saber que sin invertir en nueva tecnología, en nueva ciencia, no tendremos mejores pensiones, ni tendremos mejores tratamientos, ni podremos permitirnos pagar asistencias sanitarias de calidad. Entonces es que la ciencia es un problema, pero es un problema porque de hecho es que es la solución a los problemas sociales. Y si no invertimos en eso, no lo vamos a conseguir. Bueno, tendremos que insistir. Yo creo que los científicos tenemos también una labor de concienciación a nivel pública y que hacer que esta agenda se traslade a la sociedad en su conjunto y sobre todo a los estamentos que sí tienen un papel mucho más activo en cambiar la situación, que al final son los políticos y las instituciones gubernamentales, ¿no? Dentro del ámbito de la investigación hay dos cuestiones que a día de hoy asociaciones como la SEICA están tratando de afrontar y queríamos preguntaros sobre ellas. La primera de ellas ya se ha mencionado antes, es el talento joven, la fuga de cerebros que estamos viviendo en estos tiempos. Sabemos que en España pues, se forman a grandes científicos, sin embargo, muchos de ellos terminan desarrollando sus carreras en el extranjero, donde las condiciones son claramente mejores en términos de financiación y estabilidad. Vosotros habéis estado un periodo de tiempo largo realizando vuestra labor en el extranjero. ¿Podéis contarnos un poco vuestra experiencia sobre cómo es volver a España tras esa etapa? Bueno, yo igual tengo la experiencia más reciente.
Yo me volví a España por motivos familiares, esa es la realidad. Y es una realidad que afecta, pues, a muchas personas. La mayor parte de las personas investigadores que yo conozco, que estaban en el extranjero conmigo, o coincidieron en ese periodo, querían en algún momento volverse a su país. Muchos no lo han conseguido y ya han de alguna manera echado raíces allí donde se encontraban. Yo nunca conseguí echar raíces allí donde me encontraba, la verdad. Y fueron circunstancias familiares al final las que me llevaron a volver. También es cierto que yo tuve la posibilidad de volver, ¿no? Porque muchos otros no han podido tenerla. Esto lo que refleja, yo pienso, un poco mi visión, es que todos queremos volver y hacer algo por nuestro país, ¿no? Esa era mi visión particular y la de muchos con las cuales hablaba. La gente que se formaba conmigo y que quería volver del extranjero, que quería volver a su país, lo hacía con la idea, pues, o bien de crear una empresa, o bien de poner en marcha aquellos proyectos de investigación que estaba desarrollando allí donde se encontraba. Es decir, todos traían la idea de poder invertir, ayudar, ¿no?, a progresar aquí, ¿no? Y bueno, pero la triste realidad es que no todo el mundo lo consigue, y en eso gran parte de la culpa la tienen factores que comentaba antes José, ¿no? Aparte de eso, también igual sería interesante, ¿no?, destacar el hecho de que también hay una importante diferencia en cuestiones de género. Es decir, por algún motivo, probablemente José esté más habituado y pueda probablemente desarrollar esto mucho mejor, pero sí que es cierto que llega un momento, ¿no?, aún viniendo, llega un momento en el cual, a pesar de que la mujer es probablemente mayoritaria en etapas, digamos, de desarrollo de proyectos predoctorales, etcétera, etcétera, no llega normalmente a los puestos de mando, ¿no? Esto es una cuestión que, por ejemplo, se ve en los consorcios donde yo he participado, ¿no? En donde hay muy pocas mujeres realmente que están llevando la batuta, ¿no? Y es una cosa incomprensible porque bueno, pues hay muchas mujeres muy válidas, ¿no?, desarrollando investigación de mucha calidad y sin embargo parece que por algún motivo no llegan, ¿no? Entonces no es solamente la cuestión de volver o no volver. Cuando vuelves, pues se dan también estas cuestiones, ¿no?, de género, que son importantes. No sé si José quiere aportar algo más. Bueno, yo, retomando la pregunta original, después si queréis hablamos más de asuntos de género. A ver, aquí hay varios puntos importantes. Uno, yo realmente creo que es muy necesario salir al extranjero, y es parte de nuestra formación. Yo, de hecho, a todos mis estudiantes les recomiendo ir al extranjero, y hasta ahora, raramente, en lo poco que me han hecho caso, fue justamente en irse al extranjero cuando acaba la tesis. Creo que irse al extranjero a hacer el periodo postdoctoral es muy positivo, porque te permite adquirir nuevas técnicas, traer nuevos proyectos a España, te permite conocer a gente de tu mismo estadio profesional que después serán años más tarde líderes de investigación en otros países, y eso te permite conectarte profesionalmente con ellos. Y creo que también que desde el punto de vista personal es muy enriquecedor exponerte a otro idioma, a otra cultura, comprender a otra sociedad, etc. Dicho esto, creo que la Real Academia Galega ha escogido este año la palabra sentidiño como... Yo creo que hay que hacerlo con sentidiño, porque yo veo mucha gente que está en el extranjero y digo yo, ¿cómo se han ido a este laboratorio si es mucho peor que laboratorios que hay en España? Yo creo que hay que escoger muy bien los laboratorios que se escogen, incluso los temas que se escogen. Yo se lo recomiendo muchísimo
a mis estudiantes que escojan laboratorios buenos, pero aparte que tengan un tipo de experimentación que vaya a ser importante dentro de los próximos años, porque eso le va a dar a mis estudiantes un nicho competitivo positivo. Entonces, eso es muy, muy positivo. Claro, el problema no es ese, el problema es cuando después esa gente quiere volver y no puede volver. Ahí hay dos problemas, y yo ahí también no me gustaría ser demagogo. Nunca va a haber posiciones o puestos para todo el mundo, es imposible. No pasa en ciencia, no pasa en fútbol, no pasa en economía, no pasa en rock and roll, no pasa nunca. No todo el mundo que empieza puede llegar a papeles de liderazgo. Esto es un déficit porque en España realmente el problema es que casi la única salida que tenemos en ciencia es dedicarnos a la investigación académica, cuando en otros países la gran mayoría de científicos escogen ir a empresas. En Suiza, de hecho, la mayor parte de los estudiantes, incluso al acabar la tesis, se van a empresas. Y eso es una cosa que en España tenemos que corregir porque hay muchas personas válidas que podrían seguir en ciencia justamente haciendo labores empresariales, ¿no? Para los que sí pueden volver porque les ha ido bien, porque al final, bueno, la ciencia tiene un componente de suerte y un componente de educación, ¿no? Pero yo siempre les recomiendo a mis estudiantes, porque hay gente que se va al extranjero como quien va a hacer la mili, ¿no? Antiguamente, ¿no? Si iba 2 años y vuelvo. No, yo les recomiendo, mira, vete al extranjero, fórmate, estate el tiempo que sea necesario, no más ni menos. Tampoco vuelvas por venir, vuelve cuando creas que tienes la opción de venir a algo ya que te permita crecer científicamente, y entonces vuelve, si puedes, ¿no? Claro, después hay más problemas porque, de hecho, ahora la financiación es muy escasa, con lo cual, si no tienes capacidad de captar financiación extra de otras agencias o del extranjero, como el caso de José Tubío, pues es complicado empezar, ¿eh? Entonces, yo, por ejemplo, a nivel personal me eché 10 años fuera de España y creo que fue una decisión muy adecuada. Estuve primero de postdoc, después monté mi primer grupo allí. Creo que es muy buena idea formar tu grupo en un país que te permita explotar todas tus posibilidades de la forma más óptima. Y después volví, y yo creo que cuando volví también porque pensaba primero que eran las condiciones óptimas desde el punto de vista de la situación económica del país, de cómo se invertía en ciencia en ese momento. Y, por ejemplo, yo volví a Salamanca y no a Galicia, pues porque vi que en Salamanca había un centro de investigación que en aquel momento me apetecía porque integraba ciencia oncológica básica y clínica y me interesaba participar en construir ese proyecto. Y en Galicia, por ejemplo, en aquel momento no había. Por ejemplo, ahora, si fuese en este momento, igual con el CIMUS, igual hubiera escogido volver al CIMUS. O sea que yo creo que es muy importante el siempre tomar decisiones estratégicas en cuanto a tu carrera científica y sobre todo, es decir, yo volver por volver, independientemente que obviamente al final yo creo que todos volvemos porque nos gusta el país o porque los esposos quieren volver o lo que sea. Yo creo que siempre es importante buscar estratégicamente la mejor opción para volver al país. Pero yo creo, obviamente si queréis volver y tenéis la posibilidad de volver con algo estable, de luego yo volvería. Nos hablaba José antes del papel de la mujer en la ciencia y bueno, desde aquí aprovechamos para recordar que el Día Internacional de la Mujer en Ciencia es el 11 de febrero y esperamos que iniciativas como esta pues ayuden a mejorar un poco la situación. Y ahora, muy breve, para acabar este bloque, nos gustaría saber cuáles son vuestras expectativas de futuro con respecto a la investigación en cáncer. ¿Qué es lo que falta por hacer? Bueno, aquí hay dos cuestiones. Antes avanzaba José una de ellas, ¿no? En la actualidad, cuando vemos el cáncer de una manera global, en la actualidad somos capaces, digamos, de curar un 55%, ¿no? Comentabas antes, un 55%. Los tumores, el objetivo a corto plazo puede ser, corto medio plazo, llegar a 70, ¿no? Próximos, no sé, 15 años, quizás. Sí. Va a ser muy importante también seguir invirtiendo en diagnóstico precoz
Es decir, cada vez tenemos mejores técnicas que nos permiten adelantarnos, ¿no?, a que ese proceso tumoral pues esté en unos estadios avanzados, y eso es clave. Es decir, ha sido clave, por ejemplo, en el cáncer de mama. Es decir, el llevar a cabo mamografías periódicamente a partir de los 40 o 50 años, incrementa tremendamente la supervivencia en el caso de tener un tumor en la mama, ¿no? Simplemente porque se coge a tiempo. Más del 90% de las mujeres con tumores de mama cogidos a tiempo se curan. Y bueno, hay muchos otros ejemplos, ¿no? Hay otros tumores en los cuales, desgraciadamente, otros tipos de cáncer todavía no tenemos conocimiento suficiente, o, por ejemplo, el cáncer de páncreas es un ejemplo, ¿no?, donde se curan muy pocos pacientes. Entonces, bueno, habrá que seguir invirtiendo en esa línea, ¿no?, de diagnóstico precoz, por supuesto, y en el de un conocimiento mucho más exhaustivo a nivel genético del cáncer, porque realmente, tal y como avanzaba antes José, lo que está claro es que ganar al cáncer al final no va a ser la consecuencia de disponer de una aspirina mágica y universal que cure el cáncer, sino que va a ser una batalla paciente a paciente. Y para eso hay que conocer cada uno de los tumores que tiene cada paciente, y poder pues dar terapias apropiadas y específicas para cada uno de ellos. Probablemente esto va a llevar tiempo, ¿no?, el desarrollar fórmulas para cada una de estas mutaciones que son importantes, ¿no? Y por encima de todo esto hay otra cuestión, es que el cáncer, no lo olvidemos, es un proceso evolutivo. Es decir, el cáncer cambia a medida que va adquiriendo mutaciones, o no a medida que las va adquiriendo. A lo largo del tiempo va adquiriendo mutaciones, cambios genéticos, ¿no? Y en un momento dado, pues el aplicar un tratamiento va a terminar con una gran proporción de ese tumor, pero habrá otras células que son resistentes, ¿no? Y bueno, es un proceso que va evolucionando, y entonces yo pienso que va a ser fundamental también tratar de, no sé si terminar con el cáncer, yo pienso que es una cuestión imposible debido a esta cuestión de que es un proceso evolutivo, pero sí el hecho de conseguir que se cronifique, es decir, que el cáncer al final pues sea una enfermedad crónica en el que, bueno, pues llevando un seguimiento y unos tratamientos a lo largo de X tiempo, ¿no?, pues se cronifique y sin más, como tantos. Hay tumores, hay leucemias, por ejemplo, que son crónicas, pero ya por su propia naturaleza, porque crecen muy lentamente las células o lo que sea, y con un mínimo de tratamiento, pues una persona puede vivir, en algunos casos, pues perfectamente toda la vida con esa enfermedad. Y bueno, pues esa es un poco la idea, ¿no? Tiempo ahora para la sección de Twitter. Durante los últimos días hemos pedido a los seguidores de nuestra cuenta de Cimus Podcast que nos envíen algunas de sus preguntas. Varias de ellas ya se han ido afrontando a lo largo del programa, pero hemos seleccionado 3 para tratar con un poquito más de detenimiento. La primera de ellas está de actualidad, nos la envía Sara Rocha, y es ¿qué opinamos sobre el trabajo de Joan Masallé, que salió esta semana y que viene a decir algo así como que las mutaciones quizás no sean tan importantes como se pensaba en el proceso de metástasis? Esa proliferación en órganos distantes que mencionábamos al comienzo del programa, que es responsable de la mortalidad en la mayor parte de los casos de cáncer. Bueno, empiezo respondiendo yo. Vale, a ver, otra de las cuestiones que vamos a tener pendientes para los próximos años es conocer mucho mejor el proceso de metástasis, porque es el que al final acaba matando a un gran porcentaje de personas que padecen cáncer, ¿no? Se cree que más del 90% de los pacientes que mueren de cáncer mueren a causa de la metástasis. Entonces es algo en lo que va a haber que seguir trabajando en los próximos años y conocerla. Hasta donde yo sé, tengo que reconocer que no me he leído el artículo todavía de Masallé, es una cosa que tengo pendiente encima de la mesa, pero sí he estado muy atento, ¿no?, en las redes sociales y sí que he leído la divulgación que ha habido en torno a este tema, ¿no? Bueno, básicamente lo que hasta donde yo sé se ha hecho es, pues hay una molécula, una proteína que está muy implicada en procesos de migración, ¿no? Por ejemplo, a nivel neurológico, neuronas que migran y tal.
y que se ha visto que de alguna manera, y esto lo han visto con modelos tridimensionales, ¿no? de células que han crecido en el laboratorio, que es una molécula que parece estar muy ligada también al proceso de migración que ocurre durante la metástasis, ¿no? Se desprenden y migran, ¿no? Y parece que es una molécula que se encuentra, que se expresa en estas células con capacidad migratoria, igual que se encuentra en otras, digamos, durante el desarrollo en cuestiones neurológicas y tal, ¿no? Como comentaba antes el caso de las neuronas. Bueno, pues abre nuevas perspectivas a emplear esas moléculas o los genes que las expresan como dianas terapéuticas de alguna manera, ¿no? Es lo que pienso, y es la puerta que a lo mejor abre este trabajo, ¿no? Hasta donde sé, que no lo he leído, como digo. Carlos Costa nos pregunta si una vez que se encuentre la cura para un tipo de cáncer va a ser inmediato encontrar la cura de los demás o si van a tener una evolución totalmente independiente. Bueno, como dijimos antes, cada tumor tiene una alteración genética originaria, con lo cual si se desarrollase una terapia contra dicha alteración sería solamente de aplicación a ese tumor y no a los demás, porque cada tumor tendrá una alteración genética diferente o un conjunto de alteraciones genéticas diferentes. Dicho esto, sí que es verdad que lo que se puede hacer, y de hecho esto se está haciendo ya y se acuñó un término muy específico científico para ello que se llaman terapias agnósticas, que no sé muy bien por qué el término, pero bueno, terapias agnósticas es despreocuparse ya de qué tipo de tumor tiene un paciente y en cambio centrarse en qué alteraciones genéticas tiene el paciente. Entonces, las terapias agnósticas, que de hecho se están demostrando que son efectivas, significa que si se descubre pues, una terapia contra una alteración genética que está presente en diferentes tipos de tumores, pues puede ser aplicado a los pacientes que tengan esa alteración genética independientemente del tumor que tengan, ¿no? Por ejemplo, el caso más exitoso reciente es unos inhibidores químicos nuevos contra una molécula alterada genéticamente que se llama NTRK, que está en muy bajas proporciones en la mayor parte de los tumores. Por ejemplo, en pulmón está por debajo del 2%, en páncreas por debajo del 1,5%, pero que funcionan radicalmente porque, por ejemplo, hubo pacientes del cáncer de páncreas que incluso el tumor se ha reducido de manera muy dramática, cosa que nunca se había visto antes con otras terapias, ¿no? Entonces tenemos eso, que sí, al final una terapia va a ser para un subtipo específico de tumores, ni siquiera para un grupo de tumores, sino para un subtipo de tumores. No hablamos de tumor de mama, será para un subtipo del tumor de mama que tenga esa alteración genética. Pero sí que es verdad que en algunos casos, si esa alteración genética está en un subtipo de mama y está en un subtipo de pulmón y está en un subtipo de hígado, de cáncer de hígado, se podrán aplicar también a esos pacientes potencialmente. Andrés nos pregunta si llegaremos a ver el día en el cual mujeres portadoras de variantes genéticas de riesgo puedan seleccionar sus óvulos para tratar de algún modo prevenir la aparición del cáncer en su descendencia. Y si de ser así, si esto es posible, sería una alternativa para acabar con ciertos tipos de cáncer que son comunes en nuestra sociedad. Estamos hablando del cáncer hereditario, porque solamente el cáncer hereditario se hereda en las células germinales y consecuentemente se heredan en los embriones. Hay que tener en cuenta que el 95% de los tumores son somáticos. Somáticos queremos decir que se han originado después de que hayamos nacido, en un tejido específico y una célula específica. En el caso de tumor hereditario, yo creo que hay gente que se puede hacer, porque, por ejemplo, ahora, como para muchas alteraciones genéticas, se pueden detectar las alteraciones genéticas en células derivadas del embrión y eliminar aquellos que no tengan la alteración genética. Esto se está haciendo. Entonces, es una alternativa viable, ¿no? Yo creo que al final, las familias, y yo conozco personalmente. Yo soy de Padrón y hay una familia en Padrón que tiene un cáncer familiar de mama espectacular, porque es que todas las mujeres han tenido cáncer de mama y la verdad es que están muy concienciadas y yo creo que están dispuestos a eliminar ese tipo
de drama de sus vidas y a partir de las generaciones subsecuentes. Y la manipulación genética, no es manipulación genética, sino que la selección de embriones sanos pues es una venida positiva. Otra cosa es editarlos, que eso yo creo que eso no se conseguirá. Bueno, con editar significa, en vez de eliminar el embrión que porte esa mutación, modificar el embrión o corregir la mutación dentro del embrión, ¿no? Pero yo creo que eso todavía ahora en el estado de la técnica no permite hacerlo, por motivos éticos, por motivos de seguridad de la propia vida del individuo, etc. Pero la selección de embriones para eliminar mutaciones sí que sería posible. Estamos llegando ya al final del programa y esto significa que es tiempo para nuestra pregunta estrella, que en este caso vamos a hacer al investigador principal del CIMUS. José, si tuvieses un minuto a solas con Pedro Duque, actual ministro de Ciencia, ¿qué harías? Te vamos a dar una serie de opciones, pero siéntete libre de responder a tu antojo. La opción A pues, sería pedirle dinero para investigación para tu grupo. La opción B sería cantarle las 40 por la situación actual de la ciencia en España. La opción C, irte de cañas con él. La opción D, preguntarle qué se siente al estar en gravedad cero. Bueno, pues yo creo que me iría de cañas con él, le preguntaría acerca de lo que se siente para romper el hielo, ¿no? Con la gravedad cero. Ya cuando hubiera confianza le cantaría un poco las 40 y por último, pues ¿cuál era el último? Pedirle financiación. Pues le pediría dinero financiación. Para el grupo. No, a ver, fuera bromas. Pues no sé, yo supongo que hablaríamos del estado un poco de la investigación y bueno, estoy convencido de que él me preguntaría pues mi posición y luego ya me haría caso o no, ¿no? Pero bueno, sí, acabaríamos hablando seguramente de la situación de la ciencia en España, sí, y más concretamente seguramente del cáncer. Tenemos que reconocer que hace un par de semanas no estábamos muy seguros de si íbamos a poder mantener esta pregunta o no, porque no sabíamos si iba a haber Ministerio de Ciencias, si iba a estar Pedro Duque al frente o no. Pero bueno, sigue como ministro y bueno, así Xosé Bustelo podrá seguir siendo su follower incondicional en Twitter. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a nuestros dos invitados por participar en el CIMUS Podcast y mantener esta discusión tan interesante. Esperemos que nuestro programa pues, ayude a comprender mejor esta enfermedad, fundamentalmente del genoma, y a poner sobre la mesa pues, algunos de los retos más esenciales para la ciencia de nuestro tiempo. Y a vosotros, nuestros oyentes, os damos las gracias una vez más por seguirnos. Vamos a volver muy pronto a la carga y con más ciencia, pero además nos vamos a centrar en un tema muy importante, que son los retos y las dificultades que implica tener una carrera investigadora si eres mujer. Así que nos oímos pronto. No olvidéis seguirnos en Twitter.